mayo de 1979, la banda se reuniría para grabar su siguiente álbum en Claregold Castle. Para las sesiones de grabación utilizarían el estudio móvil de los Rolling Stones. En octubre de 1979 sería editado el nuevo álbum de Whitesnake, titulado Love Hunter, el cual alcanzaría el puesto número 29 en el Reino Unido. El nuevo material presentaría a la banda mucho más afianzada en la parte compositiva y la calidad de la grabación sería superior a su anterior álbum, destacándose el trabajo del ingeniero y productor Martin Birch. Este álbum incluía la canción Walking in the Shadow of the Blues, la cual se convertiría en un clásico de la banda. Este álbum incluía la canción Outlaw, la cual sería cantada por Bernie Marsden. Uno de los mejores momentos del álbum sería la canción Help Me Through the Day, un excelente cover del compositor Leon Russell. La canción Long Way From Home sería editada como simple. Sería realmente destacable el trabajo de los guitarristas Mickey Moody y Bernie Marsden, así como el desempeño de la base rítmica constituida por Neil Murray y el baterista David Dowell. En el año 2006, este álbum sería reeditado con el agregado de bonus tracks. A partir de junio, volverían a girar intensamente por Alemania, y luego de esta gira, el baterista David Dowell sería despedido de la banda y reemplazado por otro ex Deep Purple, el baterista Ian Pace. A partir de julio de 1979, Whitesnake quedaría integrado por David Coverdale como vocalista, Mickey Moody y Bernie Marsden en guitarras, Neil Murray en bajo, Jon Lord en teclados y el recién integrado Ian Pace en batería. En agosto de 1979, este Whitesnake con Ian Pace en la batería comenzaría a realizar la gira del álbum Love Hunter. Esta formación, que incluía a 3 miembros de Deep Purple, beneficiaría a la banda obteniendo mayor publicidad. A partir de diciembre de 1979 y hasta febrero de 1980, la banda se reuniría en diferentes estudios de Londres para grabar su siguiente álbum. Desde el 2 al 19 de abril de 1980, Whitesnake realizaría una exitosa gira de 8 conciertos por Japón. El 31 de mayo de 1980 se editaría el álbum Ready and Willing, que llegaría exitosamente al puesto número 6 en el Reino Unido y lograría llegar al puesto número 90 en los charts de Estados Unidos. Este álbum sería el primero en estudio en el que participa Ian Pace, quien se había incorporado algunos meses atrás para la gira de Love Hunter. La canción Fool for Your Lovin' sería editada como simple, la cual se convertiría en otro gran clásico de la banda y llegaría al puesto número 13 en los charts del Reino Unido. La línea musical sería prácticamente la misma, buen rock and roll inglés tocado con categoría como Sweet Talker. El material sería de excelente nivel y destacarían canciones como Black and Blue. Para este álbum se volvería a grabar la canción Blind Man, la cual había sido editada en el primer álbum solista de David Coverdale. En el año 2006, este álbum sería reeditado con el agregado de bonus tracks. A partir del 1 de junio de 1980, Whitesnake emprendería una fuerte gira por el Reino Unido para apoyar el lanzamiento del álbum Ready and Willing, y sus shows del 24 y 23 de junio de 1980 en el Hammersmith Odeon de Londres serían grabados para un futuro álbum en vivo. Sin embargo, entre julio y septiembre de 1980, la banda entraría nuevamente a los estudios para grabar un siguiente álbum. El 24 de agosto cerrarían el multitudinario Festival de Reading de Inglaterra, donde también se presentarían importantes bandas como Gillan, Iron Maiden, UFO, Def Leppard y Ozzy Osbourne. Desde el 4 de octubre y hasta el 12 de noviembre realizarían su primera y extensa gira de 31 conciertos por los Estados Unidos. El 3 de noviembre de 1980 se editaría su álbum en vivo titulado Live in the Heart of the City, el cual llegaría al puesto número 5 en el Reino Unido, pero en los Estados Unidos solo conseguiría llegar al puesto número 146.
Este sería un álbum doble con shows realizados en el Hammersmith Odeon de Londres. El disco 1 consistiría de canciones que fueron grabadas en junio de 1980 con el baterista Ian Pace, mientras que el disco 2 estaría conformado por anteriores grabaciones registradas en noviembre de 1978 con el baterista David Dole. Estas grabaciones realizadas en el año 1978 habían sido editadas anteriormente en Japón como Live at the Hammersmith. Este álbum doble en vivo mostraría la energía de las actuaciones de la banda. Del disco 1 destacan canciones como Soul Talker, Ride and Willing, Walking in the Shadow of the Blues y Full for Your Lovin'. El disco 2 presentaría excelentes versiones de los clásicos de Deep Purple, Match of Your Life y Mistreated. La canción Ain't No Love in the Heart of the City sería editada como simple. En el año 2007, este álbum doble sería reeditado y masterizado en CD. Durante los meses de noviembre y diciembre de 1980, Whitesnake realizaría otra extensa gira de 20 conciertos por toda Alemania. El 11 de abril de 1981 sería editado el nuevo álbum de Whitesnake, titulado Come and Get It, nuevamente producido por Martin Birch y que alcanzaría el puesto número 2 en el Reino Unido, pero en Estados Unidos solo llegaría al puesto número 151. Este álbum había sido grabado entre los meses de julio y septiembre del año anterior. La formación sería la misma y la calidad de las canciones seguía siendo tan buena como en sus anteriores trabajos. La canción Don't Break My Heart Again sería editada como simple, llegando al puesto número 20 en el ranking británico. Destacan con excelente nivel las canciones What I Lie to You, Wine, Woman and Song y Hot Stuff. Quizás la frutilla de este álbum sea la homónima Come and Get It. Este álbum sería reeditado en 2007 con el agregado de bonus tracks. Para apoyar el lanzamiento de su álbum Come and Get It, Whitesnake emprendería una gira europea durante abril y mayo. Desde el 22 al 30 de junio realizaría 8 conciertos en Japón y durante julio se presentaría en los Estados Unidos. El 22 de agosto se presentaría en Inglaterra en el festival Monsters of Rock junto a AC/DC y Blue Oyster Cult. Durante septiembre y octubre la banda había comenzado a registrar la grabación de su siguiente álbum, el cual sería editado al año siguiente. Desde sus inicios, Whitesnake venía trabajando duramente, editando álbumes en estudio, realizando extensas giras y obteniendo discos de oro. Pero los músicos comenzarían a notar la falta de fructíferos resultados y saldrían a la luz disconformidades internas debido a problemas de dinero. Debido a este problema, Mickey Moody dejaría la banda a fines de este año, quien se mostraría muy disconforme por los muy bajos ingresos que percibía la banda en general, ya que según los managers, Whitesnake siempre estaba endeudada. David Coverdale comenzaba a darse cuenta que el resto de la banda carecía de su misma ambición y a principios de 1982, tras convocar a los músicos en una reunión, tomó la decisión de suspender temporariamente las actividades de la banda. Aparentemente, David Coverdale también estaba preocupado por las pocas ganancias que recibía la banda, y ante esta situación daría por concluida la relación de Whitesnake con el manager John Coletta. David Coverdale asumió temporalmente los asuntos financieros de Whitesnake. Durante 1982, las noticias comenzaron a filtrarse en los medios de prensa. El guitarrista Bernie Marsden abandonaría Whitesnake para continuar con su carrera solista. El bajista Neil Murray y el baterista Ian Pace también renunciarían a Whitesnake, y en marzo de 1982 se unirían a la banda de Gary Moore. Solamente el tecladista Jon Lord se quedaría con David Coverdale, quien según trascendidos era el único miembro de la banda que estaba siendo bien remunerado. En el tiempo en que Whitesnake se encontraría inactivo, durante febrero y marzo de 1982, Jon Lord terminaría su álbum solista que se titularía Before I Forget y que había comenzado a grabar en septiembre del año anterior. Este álbum se editaría a fines de junio de 1982 y contaría con la participación de Ian Pace, Neil Murray, Bernie Marsden, Cozy Powell, Tony Ashton y otros excelentes artistas.
En agosto de 1982, David Coverdale llamaría a Mickey Moody para pedirle que regresara a la banda y poder completar el álbum que se había comenzado a grabar durante el año anterior. Para poder salir de gira y presentar este álbum, en octubre de 1982 se incorporarían 3 nuevos integrantes: el guitarrista Mill Galley, líder y fundador de Trapeze; el experimentado baterista Cozy Powell, quien había integrado Rainbow y recientemente The Michael Schenker Group; y el bajista Colin Hutchinson, ex integrante del legendario Alexis Korner y que recientemente había trabajado con los talentosos John and Hammer. Aunque el álbum estaba prácticamente grabado, los únicos nuevos aportes fueron las voces grabadas por Mill Galley junto a Mickey Moody. Con esta nueva formación, Whitesnake quedaría integrado por David Coverdale como vocalista, Mickey Moody y Mill Galley en guitarras, John Lord en teclados, Colin Hutchinson en bajo y Cozy Powell en batería. Aunque Whitesnake ya contaría con una renovada formación lista para salir a tocar, al siguiente mes se editaría su nuevo álbum, el cual había sido comenzado a grabar en 1981 y con su anterior alineación. Pero esa es otra historia que continuará en un siguiente capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.